Hola amigos, gracias por pasar por mi canal. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, el propósito del texto bíblico y el propósito del sermón, de dónde sale y cómo se hace. Vamos para el curso. Bueno amigos, aquí estamos de nuevo. Estamos con la comparación de la semilla y la predicación. Recordemos que la Biblia dice que la semilla es la palabra de Dios. Y estoy hablando mucho de que hay que sembrar la semilla en el corazón. Ahora, vamos a ver cómo nos fue con esta semilla. Definitivamente, amigos, como agricultor me muero de hambre. No nació nada. Algunos me han dicho que fue que le eché mucha agua, no sé. Bueno, pero no nos desanimemos, porque por aquí tengo un frijolito de esos. Estuve en el mercado y me lo encontré y yo dije, wow, ese es el que necesito. Mira, si ustedes analizan, a este frijol ya le nació su raíz. En el sermón, esta raíz simboliza el propósito del texto. Mira, para poder predicar y predicar de la mejor manera, tienes que saber muy bien cuál es el propósito del texto. Analicemos bien. ¿La raíz nació de la tierra o del frijol? Acá podemos ver que nació del frijol. La tierra simbolizaba el corazón. El frijol simboliza la palabra de Dios. Así que tú lo que tienes que hacer de ahora en adelante es cuando leas, releas y sigas leyendo, lo que estás buscando con esto es extraer el propósito del texto bíblico. Vamos para la oficina y les voy a explicar mejor. Bueno amigos, vamos entonces a hablar acerca de los propósitos, del propósito del texto y del propósito del sermón. Pero antes vamos a hacer un resumen. Un profesor decía que el buen maestro antes de una clase siempre debe resumir. Bueno, entonces hoy voy a darme las veces de un buen maestro. Recordemos, la semilla simboliza la palabra de Dios. Y debo interiorizarla, acá está, mira, en el corazón de tal manera que este corazón esté a punto de estallar para dar una excelente predicación. Para eso hay que leerlo muchas veces. Hablamos del número 50. Pero yo creo que si pasamos por ese número, lo doblamos, wow, va a ser una predicación increíble. La idea es que a esta palabra le salgan raíces, así como al frijolito que me traje por allá de la tiendita del supermercado. Hay que sacarle raíces y tenemos que ver cuál de estas raíces realmente es la que voy a predicar. Para que eso suceda, para que se interiorice, hay que leerlo, releerlo y superleerlo. Hay que hacerle preguntas al texto. ¿Qué dice? La más importante. ¿Qué dice de Jesús? ¿Qué me dice a mí? La intención de todo eso es que seas flechado por la palabra de Dios y caigas finalmente de rodillas y clames a Dios por perdón, por salvación, por nuevas oportunidades. Y el objetivo de todo eso es encender la llama. Ahora, si tú quieres saber más detalladamente acerca de cómo se siembra la semilla, lo invito para que mires el primer video de este curso para predicadores, para saber bien cómo es que se siembra la semilla de la palabra de Dios en nuestro corazón. Ahora ya hiciste todo esto, entonces es necesario saber cómo sacar el propósito. Dice el texto, cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud. Recordemos, era una palabra clave. Multitud con gozo, pues todo lo esperaban. Apareció Jairo, se postró y le rogó que entrara a su casa, porque su hija única estaba muriendo. Y mientras iba, otra vez, la misma palabra, la multitud de nuevo aparece, lo oprimía. Mira la escena. Estaba Jesús en medio de una multitud, lo apretaban, estaba que lo tumbaban. Pero una mujer, o sea, en medio de esa multitud resaltó una persona, uno entre mil. Pero una mujer, y era mujer,
tenía que estar por allá atrás. Hablamos que no podía estar mezclada en la multitud de varones. Una dama atravesó la multitud, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¡Qué lección! Al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús les dijo: ¿quién, otra vez uno entre 1000, es el que me ha tocado? Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Otra vez, multitud. Preguntas: ¿quién es el que me ha tocado? Otra vez, uno entre 1000. Pero Jesús dijo: alguien, uno entre 1000, me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ustedes ven que tengo subrayado las palabras claves de este texto, porque de tanto leer cada palabrita me ha dado mucha información. Así que tú puedes leer ese texto 1 o 2 veces y salir a predicar, lo puedes hacer. Pero creo que tu predicación va a ser un poco vacía. No va a ser una predicación impresionante, una predicación bíblica, una predicación que sacuda las emociones, el intelecto de los que están oyendo la palabra de Dios. Ahora vamos a hacer el propósito. Propósito. Y para esto es necesario saber entonces quién fue el autor. El autor era alguien por acá que se llamaba Lucas. ¿Quién era Lucas? Dice que era un médico. Fue una persona que hizo un resumen. Pero bueno, además de todo eso, creo que lo importante es cuál es el propósito del libro. Esto es clave para que tú puedas entender cuál era la visión de Lucas. La intención no es que tú vengas y prediques lo que tú creas, no. Tú debes predicar la palabra de Dios, debes predicar la Biblia. Recordemos el frijolito, está la semilla y por acá ¡turum!, le salió una raíz. Esto es lo que tú vas a hacer. Necesitas sacar la raíz de la Biblia. No puedes llegar y sacar la raíz de tu cabeza. Y yo sé que esto es lo más común que la gente dice. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo para aclararles esta idea. Llega una hermana de la iglesia y me dice: bueno, Julián, dígame, yo quiero predicar acerca de lealtad. ¿Qué texto me recomienda para que predique de él? Yo le dije: hermana, lo siento, pero estás equivocada. No puedes escoger tú el texto. Es el texto el que te debe escoger a ti. Si quieres predicar de lealtad, el propósito debe nacer de la palabra de Dios. Hay muchos textos que hablan de lealtad, pero tú debes leer, releer y volver a leer la palabra de Dios, y ella te va a decir: mira, predícame. Hay muchas raíces que le nacen a la palabra de Dios si vas a hablar de lealtad, pero solo una de ellas te va a gritar: predícame, por favor. Esto debe quedar claro. La raíz, el propósito no es de ti, para nada. Es de la palabra de Dios, es de la semilla. Y con esto claro, entonces vamos a sacar el propósito. Pero antes, recordemos, vamos aquí con el propósito de Lucas. Lucas lo que quería demostrar es que Jesús es amigo de la humanidad. Era semejante a nosotros. Esto es lo que Lucas quería demostrar, que Jesús es cercano a nosotros. Y esto debe quedar muy claro. O sea, Lucas quería mostrar. Entonces, escribamos aquí: mostrar que Jesús sanará y salvará al que se acerque a él con fe y esté dispuesto a atravesar a la multitud. O sea,
Si tú te atraviesas la multitud y tocas a Jesús, de seguro que Jesús te sanará y te salvará. Este es el mensaje, este es el propósito del texto. Aquí vimos, la persona más importante de cada predicación debe ser Jesús. Si tú predicas de otra cosa y no predicas a Jesús, estás dando un discurso y quizás un buen discurso, pero no puede ser predicación. Predicar es proclamar a Jesucristo. Esto debes tenerlo también muy claro. Ya está listo el propósito. Ahora, ¿qué hago con ese propósito? ¿Ese propósito para qué me orienta? Primero, este propósito lo que va a hacer es decirte en qué consiste el mensaje bíblico. Esto, mientras tanto, es para ti. Esto al auditorio todavía no le interesa qué dice esto. Esto es primero para ti, para que tú te orientes, para que tú sepas hacia dónde debes ir, cuál es el camino que debes trazar en tu vida y también en la de los demás. ¿Cómo los vas a influir con este texto? Está claro, ¿verdad? Propósito: mostrar que Jesús sanará y salvará al que se acerque a Él con fe y esté dispuesto a atravesar a la multitud. Sigue algo también muy importante y es, ahorita sí, y esto es lo primerito ya de tu sermón. Mira, ya empezaste a hacer el sermón y ni cuenta te diste. Propósito del sermón. ¡Wow! Ya arrancamos. Aquí está. Entonces, ¿cómo sale el propósito del sermón? ¿De dónde sale? Pues sale de acá. Debes parafrasear esto. Debes saber cómo traducírselo en palabras de plastilina a la iglesia y cómo lo vas a hacer. ¿Cómo lo vas a transmitir? Entonces, primero es qué. El qué no, recordemos a la profesora. Primero es el verbo. Esto debes aprenderlo de memoria. ¿Verbo de qué? De lo que vas a hacer. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Aquí está el verbo. Entonces, por ejemplo, voy a motivar. Algunos pondrían regañar, pero recuerden que la predicación no es para regañar. Otra sería recordar. Otra sería instruir. O sea, hay muchos verbos de acción. ¿Qué vas a hacer con este texto? ¿Qué vas a hacer con ese propósito? ¿Vas a motivar? ¿Vas a recordarle a la iglesia? ¿Vas a instruir a la iglesia? ¿Vas a enseñar a la iglesia? ¿Qué vas a hacer? Esto lo debes tener claro. Ahora, ¿a quién? Esta es clave. ¿A quién se lo vas a decir? ¿A quién? Por ejemplo, la iglesia, hay muchas personas, todas son diferentes, todas tienen problemas diferentes, todas tienen gustos diferentes. Tú no puedes pretender que este sermón le llegue a este, le llegue a este, le llegue a este y le llegue a este. No. Tú sabes que en tu sermón debes apuntarle quizás al que tiene problemas. Quizás a uno que sea soñador, también le puedes apuntar. Quizá le vas a alguien que está enfermo. Y creo que posiblemente este grupito, cada personita o cada muñequito simboliza un grupo diferente. Este quizás simboliza ¿a quién? A alguien que está en depresión, ¿por qué no? ¿Sí? ¿A qué de este grupo de personas te vas a enfocar? Aquí entonces va ¿a quién? ¿A quién te enfocarás? Por ejemplo, a la iglesia enferma de salud.
Aquí entonces ya te enfocas, ya no le vas a tirar a todo el mundo, no, le vas a tirar a una población y vas a tener muchas oportunidades para predicarle a este grupo, a este grupo, a este grupo y a todos los grupos que estén. Pero en cada predicación enfócate en un solo grupo, no te pongas a hacer tantas cosas porque no le vas a golpear a ninguno de ellos y tu sermón va a fracasar. ¿Esto por qué? Quizás tú me dirás, no, pero yo quiero predicarle a todos. Quiero recordarle que para uno predicar debe conocer cómo funciona la humanidad. Voy a recordarles algo. Yo creo que ustedes se acuerdan de esto. Este es el famoso por acá, el BlackBerry. Era un teléfono con una cantidad de botones. Y a algunos les gustaba, pero no, uno se perdía, finalmente como que perdía el interés solamente por los tales pines y ya. Pero salió un hombre llamado Steve Jobs y sacó un celular con un solo botón. Este automáticamente eliminó a este porque era muy complejo y el ser humano se enfoca solamente en una cosa. El ser humano es una persona muy simplista, muy simple. Así funciona entonces el cerebro humano. Debes enfocarte en un solo grupo. Eso va a ser muy fácil para ti si así lo haces y va a ser muy fácil también para el auditorio. Vamos entonces, ¿a quién? ¿Cuál es la otra parte de este propósito? ¿Qué? O sea, ¿qué le vas a decir a esa iglesia? Eso ya tiene mucho que ver con el propósito. Y finalmente, ¿por medio de qué texto? ¿Sí? Quizás esto se te complique un poquito, pero si lo practicas, si lo sigues practicando, estoy seguro que te va a ir muy bien en la predicación. Vamos entonces a hacer el ejemplo. Entonces escribamos aquí propósito del sermón. Tenemos que venir acá, mostrar que Jesús sanará y salvará al que se acerque a Él con fe y esté dispuesto a atravesar a la multitud. Vamos entonces aquí y vamos a transliterar esto mismo, pero en palabras más sencillas y con lo que tú vas a hacer. Entonces, primero, el verbo. ¿Qué voy a hacer? Motivar. Eso es lo que yo voy a hacer. Aquí está el qué. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer, Julián? Voy a motivar. No voy a regañar, no voy a pelearle a la iglesia, tampoco la voy a instruir, ni le voy a dar una clase, no la voy a enseñar, voy a motivarla. La intención mía es que la iglesia salga feliz con la energía de atravesar y de dejar lo que sea con tal de encontrarse con Jesús, con tal de tocar el manto de Jesús. Entonces, motivar. Sigue por acá. ¿A quién? Recuerden que es a una sola iglesia o a un solo grupo de personas. ¿A quién? A la iglesia. Que sufre enferma de ansiedad. Allí vamos, entonces motivar. ¿Qué voy a hacer? Voy a motivar. ¿A quién? A la iglesia que sufre enferma de ansiedad. O sea, es una iglesia enferma que sufre de ansiedad. Quizás hay problemas de salud, quizás hay problemas, no sé, económicos, quizás hay problemas familiares. Y quizás esta iglesia ha buscado solución y como no ha tenido esta solución, entonces hoy sufre de ansiedad y está desesperada porque no sabe qué hacer. Mi tarea en esa predicación es motivarlos. Ahora, ¿qué más vamos a escribir? Entonces, motivar a la iglesia que sufre de ansiedad. ¿A qué? Entonces viene aquí, ¿qué? Vamos a escribir entonces por acá. A tocar el manto de Jesús. Allí ya está, motivar a la iglesia que sufre enferma de ansiedad a tocar el manto de Jesús. Está claro, ¿verdad? Yo ya después les voy a explicar que para tocar el manto de Jesús hay que atravesar a la multitud, que no es tan fácil como se dice. Y finalmente,
Vamos entonces a escribir por medio de qué. Entonces por acá. ¿Por medio de qué? Entonces por medio de la historia de la mujer de flujo de sangre. Ya tenemos claro qué es lo que vamos a predicar, cuál es el propósito. Tenemos claro cuál es el propósito del sermón, las partes y finalmente la redacción. ¿Qué voy a hacer? Motivar a la iglesia que sufre enferma de ansiedad a tocar el manto de Jesús por medio de la historia de la mujer de flujo de sangre. Aquí le estoy diciendo a la iglesia qué voy a hacer. Le estoy diciendo a qué tipo de población de la iglesia voy a predicar. También dice qué es lo que les voy a decir, que hay que tocar el manto de Jesús. Y finalmente, ¿qué historia voy a utilizar? Aquí está claro, y como dice un libro, si un ángel se me aparece hoy y me dice de qué vas a predicar, yo ya la tengo clara. Cuando yo he enseñado esto, las personas me han dicho, los que lo han puesto en práctica, que ya saben cómo no perderse del sermón, porque parece ser que a veces están predicando y en la mitad de la predicación se les olvida qué es lo que quieren predicar, cuál es la idea. Aquí está claro. Así que lo que les quiero decir es, para poder tener un buen sermón, es necesario saber a dónde vamos a ir. Debemos tener claro un camino trazado. Si no está este camino, realmente creo que no vas a llegar a ningún lado. Vas a terminar por allá arriba, por otro lado, y aquí está el corazón al que quieres llegar. Tienes que saber cuál es el camino, claro. No te estoy hablando de 2 caminos, ni de 3 caminos, ni de 4. Uno solo, un solo camino es el que va a llevar a que puedas predicar con poder y saber a dónde vas a llegar. Recuérdalo bien, debes saber hacer muy bien el propósito. Mientras tanto, practica y vuelve a practicar, y yo sé que dentro de poco tiempo vas a saber manejar esto, y cuando lo manejes, Dios mío, el Señor Jesucristo te va a utilizar con mucho poder. Aquí está claro este ejemplo. Si tienen preguntas, háganmelas, escríbanme al correo, escríbanme aquí al personal, al Instagram, donde quieran, pero estoy dispuesto a ayudarlos. Que Dios los bendiga. Bueno, eso ha sido todo por hoy y espero que te metas con toda en el texto bíblico. Mucha oración, mucha lectura y extrae la raíz del texto bíblico. Va a ser fundamental para tu sermón. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.